De entrevista semanal. En esta oportunidad tenemos el agrado, tenemos el gusto, tenemos la complacencia de tener con nosotros a Rosa Belén Mayorga. Ella es licenciada en comunicación, es magíster en investigación y crítica de la cultura, muy importante, y sobre todo es una de las representantes del pueblo de Tungurahua a la próxima Asamblea Nacional, al periodo legislativo 2021-2025. Vamos a conversar prontamente con la asambleísta, dándole la cordial bienvenida a TCN Periodismo Digital, que no sea la primera y la última, sino pues podamos tener muchas más conversaciones alrededor de la gestión legislativa y de su gestión legislativa. ¿Cómo está? Mucho gusto en tenerle por acá. Primero quisiéramos que nos empiece comentando para nuestra comunidad, que es pequeña pero va creciendo cualitativa y cuantitativamente. ¿Cuál es su trayectoria política, estimada asambleísta? Con muchísimo gusto, muy buenas tardes, ¿no? Primero un saludo cordial a quienes hacen TCN Periodismo Digital y a toda la gente que se conecta también pues ya en este momento a este medio de comunicación alternativo, además que es una época en que nos ha permitido la tecnología democratizar los espacios de comunicación a través también de este tipo de medios, lo cual siempre es digno de ser aplaudido. Bueno, yo como una mujer que en este momento está activa en la vida política de nuestra provincia, de nuestro país, inicié, digamos, mi actividad política como tal en ese sentido, en esta dimensión que también tiene una posibilidad de participación electoral, si lo queremos ver de esa manera. Inicia en el año 2019 cuando yo acompaño a Alexis Sánchez, conocido también en la vida política de nuestra provincia y también ha tenido su paso por dignidades de índole nacional. Le acompañé como candidata a la sí, a la viceprefectura de la provincia de Tungurahua. Esto ya como actividad política en esta dimensión de participación. Sin embargo, para quienes de alguna manera nos hemos adentrado a entender un poquito más sobre ese concepto de quehacer político, entendemos muy bien que la política y la práctica de la política no solamente está marcada por una participación dentro de un partido, de un movimiento político y con índole electoral, sino que es las decisiones, las discusiones, los debates, las manifestaciones que podemos tener en distintos ámbitos, ¿no? Porque siempre se dice que la práctica política o la política como tal nos atraviesa en nuestra vida en sociedad y me parece que eso es lo que ocurre. Entonces, incluso cuando uno dice, bueno, yo prefiero no tener ninguna acción o posición política, está tomando una posición que no deja de ser política, otra cosa es tener una posición ideológica o partidista, ¿no? Me parece que siempre es importante hacer esta distinción, pero ya como les manifestaba, como en esta práctica política o en esta dimensión política de un quehacer electoral también, vengo participando desde el 2019. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora quisiéramos continuar con cuáles son sus expectativas. Entendemos de que el bloque UNES, al cual usted se pertenece, conjuntamente pues con Centro Democrático y Compromiso Social, ya han tenido algunas reuniones, asumimos reuniones orgánicas, reuniones de integración, pero ya en su característica personal, lo que sería su despacho de curul, ¿cuáles son las expectativas que usted asume de que hay algunos puntos que hay que afinar? Hay nervios tal vez, hay temas que agudizar. ¿Cómo es esa experiencia, tanto como ambateña, como tunguragüense, como mujer, como asambleísta que va pues a su primera gestión? ¿Cuál es ese estado de ánimo, esa moral, esos, vuelvo y repito, esos nervios tal vez? Si nos puede comentar, por favor. Claro que sí, más bien yo agradezco esta pregunta porque normalmente siempre las entrevistas van en el campo más técnico, más político, más estructural, si se quiere, y muy pocas veces se nos pregunta, bueno, ya en la cotidianidad, qué es lo que se siente y cómo nos preparamos para asumir un cargo tan importante como este. Y en realidad que sí, por un lado están las reuniones, talleres incluso de formación de capacitación que hemos tenido tanto a nivel de la misma Asamblea Nacional, a través de cursos y talleres en la parte técnica, tecnológica, que tiene que hacer la Asamblea, toda vez que como entendemos hay cuestiones que se deben conocer para poder hacer la votación, las mociones, poder
conocer bien el manejo de lo que significa la curul como tal, el puesto, etcétera. También tenemos que prepararnos para lo que posiblemente será continuar con una versión virtual de los debates del Pleno de la Asamblea Nacional e incluso de sus comisiones. Así que una serie de preparación también con el bloque de UNES, porque justo el día martes en la ciudad de Quito tuvimos un último taller que se van a profundizar los 2 días previos a lo que es el 14, con donde será la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo nos vamos preparando para eso? Pues las expectativas son grandes, son diversas, es una sensación nueva, distinta, porque la verdad es que uno primero también sí agradece muchísimo a la vida porque hay esta oportunidad y agradece nuevamente a los votantes, a la gente que confió en esta candidatura, pero también a la gente que me ayudó en temas de campaña, en las acciones que necesitábamos realizar para darnos a conocer hacia la ciudadanía que finalmente nos ha dado su voto de confianza. Así que es una serie de sensaciones porque por un lado está ese compromiso con el que se asume esta gran responsabilidad. Hemos visto que en este ambiente de hacer política en nuestro país no siempre es lo más sencillo, a veces se dificulta mucho, hay que cuidarse muchísimo a malas interpretaciones o a búsquedas de cosas que de pronto son inexistentes en la vida de una persona. Uno sabe que hay una exposición mayor, sin embargo, también sabe que hay grandes cosas muy, muy bonitas, satisfacciones muy grandes cuando las cosas se hacen bien y hay buenos resultados de un trabajo delicado como este. Me parece que ahí va a ser la mejor manera de probar que fue una gran decisión. Cuando realmente podamos estar respondiendo a las distintas inquietudes de la gente que nos han dado a conocer ya durante el tiempo de campaña y que no van a terminar, porque esa es la gran apuesta además con la que nos estamos mostrando, hacer que la gente conozca de manera constante el trabajo que vamos a realizar en la Asamblea. Así que es una serie de sensaciones. Por un lado, sí hay nerviosismo, es algo nuevo, como les decía, pero también es este acompañamiento de esa actitud de muchísima responsabilidad en la cual uno ya ahora no deja de pensar ni un solo instante, ¿no? Así que bueno, con un poquito de estas expectativas es que caminamos hacia el 14 de mayo. Perfecto, muchísimas gracias por comentarnos, por compartir precisamente esa experiencia, un tanto incluso de carácter íntimo, personal. Qué gusto. Y ahora no sé si podríamos, si usted nos puede compartir, si nos puede tal vez dar alguna primicia. Se ha hablado del día de ayer, ha salido en redes sociales de que estaría muy cerca el bloque de UNES de un acuerdo, un pacto, si se quiere, con el bloque ya consolidado de Pachacuti y la izquierda democrática. No sé si usted tiene alguna otra información en las últimas horas o minutos, porque pues estas reuniones político-legislativas no paran, son a 24 horas, aunque no sean públicas, ¿no? Sí, en realidad estamos en lo cierto. Creo que todos conocemos que ya a días de que empiece la vida, el trabajo, la organización de la nueva asamblea, las negociaciones y los diálogos para llegar a un acuerdo que permita pues considerar mayorías para poder tener lo que se necesita dentro de la asamblea, que es la presidencia, las 2 vicepresidencias y las 4 vocalías para el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, que es uno de los órganos de la Asamblea Nacional, pues como les decía, las negociaciones y los diálogos, sobre todo, más que negociaciones, creo que son diálogos y en búsqueda de esos acuerdos que avanzan lentamente y lo han dicho distintos voceros, tanto de UNES como de los otros movimientos políticos. Cierto es que hay posibilidades de acuerdo con Pachacuti, ya ha sido, digamos que algo mediáticamente conocido, pero no es el único diálogo que se está realizando. Creo que debemos comprender que en este momento todos los movimientos y partidos políticos que alcanzaron representación en la Asamblea Nacional están en esa misma lógica, ¿no? La legitimidad que nos acompaña es que tenemos el mayor número de legisladores en la Asamblea por parte de UNES. Somos 49 asambleístas electos a nivel nacional, pero no hay movimiento que por sí solo tenga mayoría absoluta. Por eso es que también hay la necesidad, además de estos acercamientos, porque de esa manera se puede lograr la organización misma de la Asamblea. Creo que lo importante de esto es llegar a esos acuerdos que permitan un buen funcionamiento de la misma. Pero, como les decía, también son
diálogos que avanzan de manera lenta, todavía no hay algo en firme. Creo que lo más seguro es que sabremos a vísperas del 14 cómo se quedarían las cosas, pero realmente la experiencia política de aquellos que ya tienen una, una vida política un poco más amplia en el seno de la Asamblea Nacional, lo han manifestado varias veces. Hay que esperar prácticamente hasta el 14 porque a veces minutos antes hay sorpresas, así que no quisiera adelantarme a dar ya una información oficial cuando todavía no la hay. Perfecto. En esa misma línea, en esa misma corriente, ya nos ha conversado que han existido algunas reuniones de integración, algunas reuniones de los cuadros más fogueados, se podría decir, de UNES, conjuntamente pues con aquellos rostros legislativos que se incorporan a este importante bloque. ¿Cuál es la agenda que plantean? ¿Cuál es el espíritu que se siente alrededor de UNES respecto del próximo gobierno? Tomando en cuenta pues que fueron la tendencia electoral que perdió las elecciones en su segunda vuelta y les tocará pues decidir si tienen una posición de oposición, si se quiere, o tal vez de gobernabilidad, cómo se está adosando este concepto y este término en estos últimos días. Por favor. Sí, en realidad lo dicho acerca de las elecciones y de haber tenido nosotros también a nuestro candidato, ahora ex candidato a la presidencia y también la vicepresidencia de la República, nos ha puesto a quienes estamos conformando la Unión por la Esperanza, el bloque de UNES, en esta posición de consultarnos cuál será nuestra posición, ¿no? A veces creemos que por perder en unas elecciones o porque los resultados electorales no han sido favorables y porque de pronto los compañeros ya en funciones en la asamblea que termina ya en pocos días ha permanecido también con una actitud también de oposición al gobierno actual. Quizás lo más fácil es pensar que, claro, que vamos a tener por estas razones una actitud de oposición completa al gobierno que está por empezar el 24 de mayo. Sin embargo, creo que ya hemos visto cuál ha sido la posición de la bancada de UNES y hemos escuchado además algunas declaraciones al respecto, afirmando algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo, que la oposición por oposición no le hace bien al país, no sirve de nada, no fortalece la democracia, a veces se interrumpen proyectos, propuestas que sí son buenos, que pueden ser positivos para la vida de la gente en el Ecuador y porque simplemente me opongo a todo porque no soy parte de el partido de gobierno, por poner un ejemplo, me parece que esa actitud de oponerse por oponerse ya lo hemos vivido en diversos momentos en la historia democrática del país y sabemos que no es lo correcto y no es lo que el Ecuador necesita en este momento. Entonces, ¿cuál va a ser la posición que tengamos los asambleístas de la Unión por la Esperanza? Oponernos a lo que haya que oponerse, si nos enfrentamos a temas de regresión de derechos, de pronto de paquetazos que vayan en contra de la economía de la gente, por supuesto que vamos a estar ahí para, en una actitud absolutamente responsable y también democrática, decir esto no puede pasar por tales razones. Pero aquellas cosas que estén bien pensadas, analizadas, bien propuestas, pues no habrá motivo para oponernos, sino incluso para apoyar y dar eso, gobernabilidad, que es lo que usted ya ha mencionado. Perfecto. Esas palabras nos permiten abrir la pauta para nuestra siguiente inquietud. La experiencia de estas últimas décadas, sobre todo con las provincias pequeñas, ha hecho de que esas pugnas de los partidos o los grandes caudillos en los 80, en los 90 y en los 2000, los asambleístas de las provincias pequeñas no generen programas propios legislativos. ¿Usted, asambleísta, ha tenido algún acercamiento o estaría en predisposición de tener una reunión o reuniones o una agenda común que marque la pauta de algunas normas que en base a la realidad geográfica, productiva, económica, comercial de la provincia de Tungurahua les permita a los 4 asambleístas que nos representarán, a pesar de que son de cuatro asambleístas de 4 tendencias distintas, la provincia, este rojo, verde, rojo, podrá generar una agenda más allá o por encima de las dirigencias político-nacionales
o ideológicas. La verdad que esto ojalá pueda incluso trascender a otras provincias donde quizás tenemos temas en común, ¿no? Porque de hecho lo hay. De hecho, permanentemente converso con las compañeras tanto de Chimborazo como de Cotopaxi, que también fueron asambleístas electas, y tenemos definitivamente temáticas, problemas y pendientes en común que ojalá sea posible en la asamblea pues dar impulso, dar motivación, dar propuesta. Eso también me lleva a pensar en la pregunta que usted me hacía respecto de los otros tres asambleístas de la provincia de Tungurahua. Acá ha pasado algo que nos pone y que nos obliga a pensar en esa actitud propositiva, en esa actitud de apertura, en esa actitud de trabajo por la provincia de Tungurahua, toda vez que cada uno de los cuatro asambleístas pertenecemos a un partido o a un movimiento distinto. Ahí está Pachacútica, ahí está la Izquierda Democrática, ahí está UNES y ahí está el Partido Social Cristiano. Así que sí o sí, me parece que ese es un compromiso, es una responsabilidad, no es una alternativa ni una opción. Y sobre eso quiero mencionar también que afortunadamente, y que es lo que yo he podido sentir en los momentos en que nos hemos encontrado, eventos en donde hemos estado juntos, una actitud pues de mucha cordialidad, me parece que hay una muy buena predisposición para poder pensar en esa agenda de Tungurahua, que además sí tiene que estar muy vinculada a lo que ya nos han presentado las autoridades de la provincia de Tungurahua, en donde está muy bien detallado cuáles son las prioridades de la provincia. Sabemos que además de eso se levanta también con colectivos, con ciudadanos, con organizaciones, entonces me parece que hay una línea muy clara para saber por dónde poner también nuestros esfuerzos desde la legislatura. El día martes vamos a tener la posibilidad de encontrarnos, espero hacerlo con todos los asambleístas, en un diálogo, sí, en una invitación que está extendiendo el consorcio de cámaras de la producción de Tungurahua. Recuerdo en algún momento conversé con uno de sus representantes y justamente le manifestaba que ojalá en algún momento debemos hacer una mesa de trabajo entre los asambleístas, el consorcio de cámaras para plantear algunos temas en función de favorecer la producción y la reactivación económica de la provincia. Veo con buenos ojos que eso está ocurriendo, va a ocurrir. Así que por ahí ya estamos empezando, digamos, un trabajo que nos permita estar vinculados también a los asambleístas de Tungurahua, aunque somos de partidos distintos, porque uno es el debate provincial y otro es el debate nacional. Me parece que en ambos debemos estar pues muy firmes, muy presentes, haciendo un buen papel los asambleístas por Tungurahua. Perfecto, es una excelente noticia y que esos encuentros, se lleguen pues a compromisos y finalmente a concreciones. Sin embargo, ha habido actores existen actores sociales productivos de la provincia que no han sido visibilizados o no se han sentido representados por los legisladores o diputados anteriormente, eh, en el Congreso o en la Asamblea actualmente, ¿no es cierto? Y es ahí en donde se hace necesario que esos actores sociales, esos actores de género, de juventud, de cultura, de arte, etcétera, tengan pues otros canales de acercamientos, ya sea por las organizaciones no gubernamentales o por las organizaciones sociales o los propios movimientos o partidos políticos a los que también pues es necesario ir llegando para que esa representación se aplique. Usted, estimada asambleísta, tiene una posición respecto de lo que se plantea alrededor de UNES, ¿no es cierto? Ahí se habla de una corriente mucho más vinculada al expresidente Correa, los correístas se ha dicho, o una posición alrededor de una corriente un tanto más fresca, más renovada, que tenga la capacidad de integrar, de conversar a otras tendencias, a otras ideologías, a otros partidos políticos, incluso clases sociales, o tal vez maneja alguna posición distinta dentro de ese diverso, y vuelvo a insistir, importante bloque legislativo de UNES. Bueno, es una pregunta muy interesante, importante. Cuando nosotros hablamos del bloque UNES o de esta gran plataforma que se conformó como la Unión por la Esperanza, tanto para lo que fueron las elecciones últimas, tanto para lo que se pueda venir en el tiempo y para poder de alguna manera abarcar los anhelos de muchísima gente que tiene afinidad con esta línea política. Cuando nosotros hablamos de UNES, les decía, hablamos sobre todo de progresismo.
Debemos entender que al haberse armado este gran frente en donde han estado presentes dos movimientos y partidos políticos que fueron Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, pero adicional a ellos se vincularon una serie de organizaciones ciudadanas, de organizaciones sociales, de colectivos que, insisto, tienen afinidad con esta forma de mirar el mundo, de entender el Estado, de entender la sociedad, de hacer país, de hacer comunidad, de hacer colectividad, ¿no? Así que por eso insisto, es que ahí hablamos más sobre todo de progresismo. Y el progresismo no es excluyente, pues, de poder dialogar en función de las cosas que le interesan al progresismo, que es la defensa de los derechos humanos, la defensa de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, el tema del trabajo digno, la redistribución de la riqueza, mayor equidad y justicia social, son ese tipo de cosas las que le preocupan al progresismo y me parece que eso no es excluyente de absolutamente nadie. La verdad es que quien no está en el progresismo es porque definitivamente quizás tiene otro pensamiento alrededor de lo económico, alrededor de la salud, la educación, de la privatización, de la propiedad privada frente a la presencia del Estado, etcétera. Y definitivamente, pues ahí está un margen, digamos, en donde la gente que no se siente identificada con esto permanece fuera. Pero en tal sentido, yo insisto en que el progresismo más bien es amplio. Es una corriente amplia que acoge temas como los que mencioné, muchos más pueden estar ahí, y en donde defendemos además que cosas como educación y salud sean tratados como derechos, no como privilegios, no que necesariamente la gente tiene que pagar altas cantidades de dinero para tener una garantía en la calidad de este tipo de servicios a los que debemos tener acceso absolutamente a todos los seres humanos, más cuando vivimos en un país que se dice democrático, que defiende el Estado de Derecho y demás. Entonces, ahí estamos hablando de progresismo. Ahora hay que ver qué sigue pasando mientras el tiempo transcurre también con todo lo que fue y es el Frente de la Unión por la Esperanza para temas venideros, pero también para seguir abarcando, insisto, y dando respuesta a estas inquietudes de la gente que tiene afinidad con esta forma de pensar, insisto, la sociedad, el Estado, la economía incluso. Muy bien, escuchándola, pues nos remite al fines de la década de los 90, en donde se conformó la Asamblea Constitucional de la Constitución de 1998, 10 años antes de la actual Constitución vigente. Y ahí ya se habló de una tendencia de progresismo en donde confluía la democracia cristiana, la socialdemocracia naranja, la socialdemocracia verde, las diversas formas de la izquierda, tanto la socialista revolucionaria como la marxista-leninista, y finalmente se alzó con ese botín, tanto en la provincia de Tungurahua, con lo que fue los gobiernos provinciales y locales del arquitecto Callejas y del ingeniero Naranjo en la provincia de Tungurahua, y a nivel nacional, con lo que fue la presidencia precisamente de esa Asamblea Nacional por el doctor Osvaldo Hurtado. Se alzó con el progresismo una tendencia más conservadora, más de derecha. Y ahí que han quedado pues para la historia o para refrescar para las tendencias de la lucha de clases, las tendencias de los movimientos obreros, de que hay que tener mucho cuidado con los progresismos, en donde confluyen muchos y finalmente, pues, quien termina representando son las corrientes más de derecha de esos frentes muy amplios que se plantean, ¿no? En tal sentido, usted tiene algunas leyes, algunas normas que iría a plantear primero a su bloque y finalmente luego al Consejo de Administración Legislativa como iniciativa suya propia de su proceso social y político? Bueno, con el antecedente que acaba de mencionar, sí quisiera responder esto, pero antes también refiriéndome a lo que se dijo y que es completamente cierto, ¿no? A veces el gran pecado de esta apertura, si se quiere, cuando se habla de progresismo, es tampoco pues diferenciar mucho si hay un progresismo pues más de izquierda, más liberal, porque también hay los conservadurismos presentes dentro del progresismo. Sin embargo, insisto, también es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de construcción. Me parece que no hay nada acabado, hecho, finiquitado, sino más bien en proceso.
y un proceso que a esta lucha le ha costado muchísimo también, ¿no? Han pasado cosas a lo largo de estos años que me parece están dejando grandes experiencias, grandes aprendizajes que también tienen que ver con esto, en el afán de ir definiendo muy bien esta línea política, pues tampoco tener una especie de sectarismo, porque esa en cambio me parece que es otro lado y otro extremo que también de alguna manera termina perjudicando algunos procesos, sobre todo cuando son muy sociales, ligados también a lo político. Luego lo otro acerca de las iniciativas ya de legislación, de normativa, de proyectos de ley que van a estar ahí presentes en la Asamblea también a título personal o como propuesta personal. Yo cuando estuve en el proceso de campaña siempre hablé de ejes de acción, ejes de trabajo que nos permita hacer justamente propuestas de legislación. Y todas ellas tenían que ver con trabajo sólido, digno, la defensa de aquello tiene que continuar, para nada la flexibilización del trabajo en ninguna de sus formas. Pero luego también estaba algo muy importante y que sí tiene que ver mucho con una posición personal o con una defensa personal y tiene que ver el plano de la educación. Y vincular muchísimo más el arte y la cultura a la educación de todas las personas en este país, ojalá que pueda de manera más profunda estas dos cosas formar parte de los programas de estudio mismo de todas las personas en este país, ¿no? Me parece que ahí hay todavía mucho que hacer. Nosotros sí tenemos, hace unas 3, 4 semanas atrás estaba justamente en un conversatorio alrededor del arte y la cultura, pero también vinculada a la parte política, cómo puede ir formando parte de las agendas de decisión política, esto que para mí es tan importante y me parece que es un gran aporte al desarrollo de las sociedades, de los pueblos, a incluso vivir más armónicamente. Entonces todos decíamos, claro, hay cierto aprendizaje de algo relacionado al arte desde que somos pequeños en la escuela, pero no hemos profundizado y mientras no se profundice no vamos a ver una democratización incluso del arte, un pensamiento y un reconocimiento, hasta una comprensión mejor de lo que significa como tal la cultura. Así que esa es una de las cosas por las que más estaré luchando también en la Asamblea. Importantísimo, importantísimo lo que nos plantea, estimada asambleísta Mayorga, sobre todo por la ausencia de fiscalización, ¿no? Porque es importante de que efectivamente el arte, la cultura, en donde se expresa directamente la objetividad y la subjetividad de un pueblo, se convierta en protagonista de las políticas públicas y partiendo de los procesos de fiscalización. Ahí hay una Casa de la Cultura, hay unas direcciones de cultura de que tienen todos los GATs en nuestra provincia, 9 cantones y un GAT provincial, en donde hay recursos públicos, tanto talento humano como recursos de inversión, como recursos de bienes, muebles y activos fijos, que pues no han estado siendo fiscalizadas su administración. Ya para ir cerrando, reiterando el agradecimiento y reiterando también los buenos deseos, que le vaya muy bien en su gestión. Usted es una mujer, es un cuadro nuevo de la política tungurahüense y aspiramos lo mejor en su gestión. Finalmente, para cerrar, quisiéramos conocer el mensaje de la asambleísta Rosa Belén Mayorga para nuestra comunidad de TCN Periodismo Digital, que también pues esperamos que no sea la primera y la última intervención que tengamos acá. Claro que sí, bueno, ustedes me hacen pensar muchísimo en la importancia que tiene el periodismo, que tiene la información, que tiene el respeto a la verdad de los hechos, que tiene el respeto a las personas y que todo esto forma parte del quehacer periodístico, ¿no? Del quehacer de la comunicación. Así que qué bueno saber que tienen pues esta iniciativa, desearles todos los éxitos también, cuentan con mi apoyo en tanto y cuanto rescatemos justamente ese valor del periodismo que a veces está muy venido a menos y hay que decirlo en nuestro país. Así que qué bueno tener estas alternativas y pues siempre a las órdenes. Y sí, yo también
comparto que no sea la primera ni la última ocasión que podamos pues compartir un diálogo importante, porque, insisto, creo que en esta entrevista se han topado cosas que no siempre se hablan, que no siempre se consultan, y siempre es bueno porque de esa manera también generamos otra información, otros elementos, incluso de análisis para la ciudadanía, y eso es importante.